Muchos piensan que la catequesis es para que el niño reciba el sacramento, como si el sacramento fuera el fin, cuando el sacramento más bien es un medio para un fin, y el fin es tener vida cristiana. O sea, la catequesis es colaborador, es un complemento, es un reafirmar, pero el amor a Dios se tiene que inculcar desde la familia. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de formación, reflexión y encuentro de nuestra Iglesia Diocesana. Hoy queremos hablar de un tema fundamental para la vida de nuestras parroquias y especialmente para el futuro de la fe, la catequesis infantil. Cuando pensamos en la catequesis, muchas veces pensamos únicamente en los niños que se preparan para recibir sacramentos, pero en realidad la catequesis es mucho más. Es acompañar, enseñar y ayudar a descubrir el amor de Dios desde la infancia. Y para conversar sobre este tema tan importante, hoy nos acompaña el Padre Carlos Santana Covarrubias, quien egresó del Seminario Diocesano de Colima y se ordenó sacerdote el 30 de septiembre de 1991. Actualmente es párroco del Templo de la Sangre de Cristo y es el encargado del Secretariado Diocesano de Evangelización y Catequesis de la Diócesis de Colima. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo está? Hola, Víctor, ¿qué tal? Gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Y que son ya algo, ya se está juntando allí la audiencia, entonces bienvenidos a ellos también que están escuchando. Sí, gracias por esta invitación. Padre, pues para comenzar, ¿qué es la catequesis y por qué es tan importante dentro de la iglesia? Fíjate qué pregunta tan interesante, aunque tú en la introducción has dado una muy buena introducción, Sí, gracias. en dar algunas de las características de lo que debe ser la catequesis infantil. Sí. Quizás te hago no sé si podemos llamar otra pequeña introducción, claro, para poder entender la catequesis que está viviendo lo que se llama un paradigma, es decir, un parteaguas, de hablar un antes y un después. Porque anteriormente, y creo que a ti te tocó, a mí también, sí, ¿verdad? Tuvimos la catequesis que era la catequesis de antaño, le llamamos ahorita, porque era una catequesis de memorización. Sí, nada sí, más. Vaya que me ¿Se aprendí acuerdan? muchas cosas. ¿Quién hizo el cielo y la tierra? Sí. Dios hizo el cielo y la tierra. Aquel famoso librito que le llamaban de la niña. Sí me acuerdo, claro. El catecismo de Ripalda, pero era de memorización. Sí. Podemos decir que después pasamos a una catequesis de contenidos. Ya no era tanto la memorización de las cosas, sino de los contenidos de la doctrina, pero quedaba solamente en la parte intelectual. Ahora el paradigma es distinto. Ahora lo que buscamos en la catequesis es adentrar al niño al misterio de Cristo, lo que se conoce elegantemente como la catequesis mistagógica. Mistagógica, ok. Sí, mistagógica es como hacer que el niño se adentre al misterio de Cristo, que se enamore de la persona de Jesucristo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que después pueda tener una vida cristiana. Claro. Porque desgraciadamente, la mayoría, y como lo llegaste a mencionar, muchos piensan que la catequesis es para que el niño reciba el sacramento, como si el sacramento fuera el fin, cuando el sacramento más bien es un medio para un fin, y el fin es tener vida cristiana. El fin es seguir a la persona de Cristo. El fin es enamorarse de la persona de Cristo. El fin es hacer comunidad con toda la iglesia. O sea, por eso podemos decir que es como la catequesis, hacer que el niño se enamore de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que ya conocemos mucho, que el sacramento de la confirmación, se le conoce como el sacramento de la Dios. Se confirman y no regresan. Y se van. Y es ahí donde nos tenemos que cuestionar, nosotros los sacerdotes, los catequistas, de veras nuestra catequesis es de contenido, de memorización o de vivencia de nuestra fe, que es lo que queremos, que se vive y que se exprese la fe. Claro, sin dejar a un lado la memorización, sin dejar a un lado los contenidos, ¿se da? Porque al final de cuentas, el fin es hacer discípulos de Cristo. Sí, claro, que sean más conscientes al respecto, que no solamente... Sí, recuerdo mucho en mi infancia de... Pues justo el librito este que mencionó, que no me acordaba, de verdad que vi muchos años de mi vida ese librito, pero sí es justo entender el porqué de las cosas. Creo que eso nos hace asentar un poquito más el conocimiento, ¿no? Así y es. Respecto a la iglesia, creo que es fundamental entender esos conceptos muy claros para que no tambalee nuestra fe. Claro, exactamente. Eso es, para poder fortalecer nuestra fe. Muy buena respuesta. Parece que estoy haciendo entrevista yo a Víctor, ¿verdad? Padre,
detrás de un grupo de catequistas hay hombres y mujeres. ¿Quiénes son estos grupos de hombres y mujeres? ¿A qué se dedican o por qué se acercan a la iglesia? Mira, los catequistas tenemos de todos colores y sabores, ¿verdad? Okay. Tenemos desde adolescentes, jóvenes, adultos, de la tercera edad, ¿verdad? Hay personas que tienen casi más de 50 años dando catecismo en ese sentido, ¿sí? Y tenemos personas que son pues viudas, solteras o casadas, ¿verdad? Uh-huh. Como dice el dicho, de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Pero lo más interesante de estos catequistas es su generosidad, su disponibilidad. ¿Por qué? Porque hay que dedicar un tiempo no solamente a la catequesis. Sí. Hay que dedicar un tiempo a preparar la catequesis. Sí, claro. A preparar los materiales de la catequesis. Digo, al final de cuentas son maestros. Exactamente, son maestros en la fe en ese sentido. Sí. Y luego, muchas de las veces, ellos, después de la catequesis, tienen que reunirse para ver, planear, organizar y prever tantas cosas. O, por ejemplo, en esta temporada de primeras comuniones y confirmaciones, preparar a los niños para la confesión, para la misa, etcétera. Y luego tener que ir a las misas dominicales para checar tarjetones, etcétera. O sea, se ocupa generosidad, disponibilidad, que es algo que realmente yo valoro y respeto mucho de los catequistas. Y luego, aparte, aguantar los regaños del señor cura. Pues, imagínate, se necesita un corazón noble y disponible para poder llevar a cabo eso. Por eso realmente es importante su función, su papel. Pero vuelvo a insistir en esa generosidad y disponibilidad de los catequistas para poder llevar a cabo esta misión. Y además de que tienen sus obligaciones en casa, algunos en su trabajo, y a veces hay otros que están en otros grupos y movimientos y que son personas realmente responsables y dedicados. Bueno, como en todo, allá en la viña del Señor, que hay algunos que no tanto, ¿verdad? Pero te puedo decir que la mayoría es gente realmente entregada al Señor. Que justo creo que es la clave de esto, ¿no? O sea, tienen que estar entregados a los demás. Al final de cuentas, se están formando niños en la fe. Así es. Y eso es muy importante. De hecho, ahorita hay que hacer uso de las redes sociales para ayudarle a evangelizar de catequesis, ¿verdad? Cuando se le da un buen uso, se tiene un provecho como no tienes idea en ese sentido. Aquí lo único lamentable es cuando son catequistas que tienen muchos años, les cuesta trabajo hacer uso de las redes sociales y es donde más trabajo les cuesta a ellos impartir la catequesis y captar la atención de los niños. Claro, entender todo esto, ¿no? Sí. Digo, creo que pues al final de cuentas están peleando incluso también con un nivel de atención ya cada vez menor. Entonces, eso es muy importante. Digo, los niños, desgraciadamente, cada vez tienen acceso a un teléfono a muy tempranas edades y entonces allí el span de atención ya es muy pequeño y entonces, pues ahora sí que el catequista tiene que hacer circo, maroma y teatro para captar la atención, ¿no? Sí, y fíjate que es ese punto que tocas. Hay un estudio que dice que antes de la pandemia, un niño pasaba 3 horas promedio diarias en las redes sociales. Ahorita está entre 7 y 10 horas. Madre santa, no, sí, es muchísimo. Entonces, qué difícil es captar la atención de los niños en la catequesis infantil. Es todo un reto, es un reto. Sí. Son desafíos que tenemos que afrontar y sí, por eso hay que formar y capacitar a los catequistas. Padre, hablando de formación de los catequistas, ¿cuáles son los requisitos para hacerlo? Digo, para poder ingresar y decir, pues yo quiero ser catequista. Fíjate que hay muchas personas que tienen una idea errónea, de que ya tienes que entrar preparado como catequista. Así, 2 años en el seminario. Algo así, ¿verdad? Y no. Yo creo que, como dice el dicho, la práctica es el maestro. Okay. Lo primero que pedimos es que sea persona de fe, en primer lugar. Claro. ¿Sí? Que tenga la generosidad y disponibilidad, ¿sí? Tú te adentras ahí y entonces, ya sea a nivel parroquial, hay caminos o medios de formación, de preparación, de capacitación dentro de la parroquia. Ahora, nosotros como encargados del SEDEC, tenemos lo que se llama las escuelas diocesanas de catequesis. Aquí en Colima está una escuela que funciona en el mes de verano, que son 4 semanas, y que son 4 años para que se pueda graduar. Ok, no es tan sencillo como que léete este libro y ya estás. No. Y manejamos materias de dogma, teología, Biblia, psicología, pedagogía, etcétera. Manejamos ese tipo de materias. Y luego tenemos otro módulo que es durante el año, de septiembre a mayo, donde van, por ejemplo, en septiembre una semana, noviembre otra semana, enero otra semana, abril otra semana, ¿verdad? Y ahí están. Tenemos plantel en Tecomán, que también funciona con este mismo método. Okay. Tenemos otro plantel en Manzanillo, ¿sí? Y acabamos de abrir un plantel allá en Quesería. Entonces,
ofrece esa escuela. Pero aparte de las escuelas, conmigo trabajan 2 religiosas que se dedican a dar cursos en las parroquias. Ellos van a las parroquias y dan cursos de diferentes índoles. Con el fin de, ¿A los catequistas? A los catequistas, con tal de formarlos, prepararlos, capacitarlos, porque decíamos hace rato, es todo un reto, un todo desafío. Claro. Y hay una frase que dice, catequista que no se forma, se deforma. Y yo le agregué, y deforma. Claro. Digo, las consecuencias de que no esté bien formado son muchas. Sí. Sí. Y aparte, y no solamente es una formación de tipo académica, también hay una formación de tipo espiritual. Hay 12 retiros al año, uno que se hace en Adviento y otro que se hace en el tiempo de Cuaresma, donde vamos a las diferentes decanatos o parroquias y les damos un retiro espiritual a todos ellos. Entonces, sí es la parte formativa, académica, etcétera, pero también la formación del corazón, para hacer que los catequistas cada día se enamoren de Jesús. Claro. Si no está enamorado de Jesús, ¿qué le van a enseñar? Pues sí. A los pobres niños, ¿verdad? O sea, los primeros convencidos tienen que ser los catequistas. Tienen que ser los catequistas, claro. ¿verdad? Entonces, sí, damos formación y capacitación, tanto de tipo académico como de tipo espiritual. Sí. Y ahorita estamos dando mucho énfasis en la parte humana. Parte humana. Sí, ¿Cómo abordan este tema? Sí, el detalle está de que fíjate que nos hemos hecho en muchos aspectos, y tristemente lo digo, en la vida de la iglesia, funcionales. Ya a veces algunos párrocos parecemos funcionarios, más que servidores, ¿verdad? Porque hemos perdido esa dimensión humana, afectiva. Entonces, dentro de los cursos estamos metiendo precisamente dentro de la parte de la psicología, etcétera, esa parte humana, afectiva, de cercanía, del encuentro con otro, ¿verdad? O sea, del encuentro que me lleve a Dios y también que me lleve al encuentro del otro. Sí, porque dice ahí una frase, lo afectivo es lo efectivo. Entonces, estamos catequistas humanas, ¿verdad? Pero también muy espirituales en ese sentido. Y es donde le estamos poniendo un poquito más de énfasis durante este año. Qué bueno que se esté llevando esta formación y creo que para las personas que nos están escuchando y que están interesadas, creo que puede ser un muy buen primer paso para acercarse a la iglesia, ¿no? Así es. Padre, yo recuerdo de mi infancia que todas las personas que se involucraron en mi fe, en su mayoría, fueron mujeres. Las catequistas fueron mujeres. No recuerdo ni un solo hombre. ¿Es exclusivo de las mujeres? No, pero fíjate que ese fenómeno no solamente se da en catequistas, que te puedo decir que el 80%, 90% son mujeres y el resto son hombres. Claro. Pero también pasan los padres de familia. Los que más se interesan en la fe son las mamás. Claro. Y no los papás. Curiosamente, en los tiempos de Jesús, quien se encargaba de la formación religiosa eran los hombres. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Cómo cambiaron los papeles, sí, no? Y la mujer no. O sea, la mujer, el papá tenía que enseñar toda la historia de salvación a sus hijos. Y hoy en día, son las mamás. Sí. Pero voy más allá. Se está cada vez, en las estadísticas que tenemos, está aumentando que los que están más preocupados en la formación de la fe o educación de los hijos son las abuelitas. Obviamente uno puede entender ciertas circunstancias de que, por ejemplo, las mamás ya tienen que trabajar, cosa que antes eran amas de casa. Sí, claro. Digo, son cosas que están sujetos al sistema capitalista, claro, ¿no? De que tienen que salir a trabajar porque ya no alcanza. Por supuesto. Entonces se le encargan al abuelito, a la abuelita, etcétera, ¿verdad? Pero te digo, es un fenómeno que no solamente que la mayoría de los catequistas son mujeres, sino también de los que se preocupan de la formación son mujeres. Y son adultas. Y las abuelitas, claro. Es un fenómeno generalizado en ese sentido. Y luego entender tú, Víctor, que los principales responsables de la formación de los niños no son los catequistas. Son los padres. Son los papás. Claro. O sea, la catequesis es colaborador, es un complemento, es un reafirmar. Pero el amor a Dios se tiene que inculcar desde la familia. Sí. ¿Verdad? Mira, no sé, a lo mejor te habrá tocado a ti también, que cuando nos íbamos a dormir, ¿qué nos decían nuestros papás? A mí me mandaban a rezar primero. ¿Qué hubo? Sí, exactamente. Sí. Y ahí uno se ponía hincado ahí al pie de la cama, mirando el Cristito. Exactamente. Y a dormir. Y a dormir, ¿verdad? Ya no se da. No, sí es cierto. Ya no se da, ya me voy a dormir. Ya a lo mejor ni le hace caso porque está viendo telenovela o está viendo fútbol, pero ya ni eso, ¿verdad? Cierto. O sea, los niños antes llegaban al catecismo, mínimo se sabían del Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre.
importa ni eso. Ya no lo hacen. Ya Sí tiene que no. ver con que también los padres están siendo más laxos Sí. con la educación de los niños. Ahí hay un grupo que se llama Familia Educadoras en la Fe, donde son los padres de familia quienes dan catecismo a sus hijos. Ah, está muy bueno eso. Eso está, bueno, formidable en ese sentido, Sí, ¿verdad? Pero no sé, te digo, hay muchos retos y muchos sí, desafíos claro. en ese sentido. Y dice uno, si tú, no sé cuál sería la palabra, captas a los papás, Ujú. captas a los niños. Sí, claro, claro. Porque Pe- ellos son los que inician eso, ¿no? Esa inquietud por acercarse a la fe. Entonces, los niños tienen que ver un ejemplo. Se Claro, predica con el ejemplo, bien dice claro. el refrán, ¿no? Yo no sé si puedo contarte una anécdota, si hay Adelante. el espacio, el momento, pero cuando estaba, no voy a decir la parroquia, para, Ujú. digo, no ponerlo en evidencia, pero yo estuve en una parroquia. Y entonces dentro del plan diocesano había un punto de hacer una escuela de papás. ¿En qué consistía la escuela de papás? Hay muchos papás que llevan a sus hijos al catecismo y se quedan ahí esperando a que el niño salga del catecismo. Entonces, para que no esté ahí sentado, decían, ¿por qué no juntar a los papás? Claro, y acércate Ponerse un y... catequista Sí, y que los capacite. O que les dé sí, sí. catecismo, Biblia o algo. Entonces un día yo hablé a todos los papás que estaban ahí, papás y mamás, eran como unos, yo creo que unos 50. Ah, sí, eran varios. Sí, eran varios, que era un centro que tenía mucho niño. Ajá. Decía, oye, ¿por qué no aprovechamos mientras esperas a tu hijo un cursito de Biblia o algo que Sí, te claro. ayude, que te instruya, que te... Ah, sí. Mira, aquí está el catequista que los va a atender. Y si quieren, el próximo sábado empezamos a la misma hora del catecismo. Entonces, ¿qué pasó el siguiente sábado? Que los papás se fueron para otro lado y solamente llegaron como 3 o 4. Fíjate, o sea, la falta de interés de los Qué papás y se bárbaro. refleja en los niños, ¿verdad? El único fruto fue de que ahí salió un catequista, ¿verdad? Ah, bueno, bueno. Bueno, o sea, no fue Ya, en ya es vano, algo, ¿no? no Ya, fue ya en sumó vano. un poco. Pero ahí tú ves el reflejo de la falta de interés en el campo de la fe de los papás. Prefirieron irse. Prefirieron irse. En las reuniones de padres de familia, tú le puedes preguntar al padre Gerardo Ujú, cuando lo veas, ¿verdad? De cómo a veces son las mamás los que van. Y cuando es la plática de papás y padrinos para los ujú. sacramentos, los papás brillan por la ausencia. Y eso, yo le digo, ¿y eso qué les dice a los niños cuando ve que el papá nos interesa? Sí, claro. El ejemplo que está dando. Exactamente, ¿no? Y entonces es ahí donde está el otro desafío. Claro. Los papás tenemos que buscar medios, caminos, alternativas de cómo involucrar más a los padres de familia en ese aspecto. Sí, muy, muy importante que lo hagan. Digo, sí Ajá. recuerdo yo también recurriendo a mi infancia, mi mamá se acercaba demasiado a la iglesia. Era allí parte de la ¿cómo acción católica. Católica. Ujú. Entonces sí era muy cercana a la iglesia, entonces sí procuraba también a enseñarnos rezos, por Ujú. ejemplo, que eso era muy importante en nuestra casa. Y también teníamos unos conocidos, unos vecinos que eran prácticamente como nuestros abuelitos Ujú. y también ellos se preocupaban. Entonces no Sí, solamente era cuestión de nuestros padres, sino claro. ya era un entorno allí que se preocupaba que te instruyeras en la fe y que entendieras además de qué iba, que no solamente era aprenderte rezos. Entonces me puedo considerar que al menos en mi camino en ese Ajá. aspecto, mi formación sí está bien sustentada porque sí entendía a esa edad qué querían instruirme, qué querían decirme, que era acércate a Dios porque en Dios vas a encontrar Ujú. la salvación. Y Así es. obviamente todo el montón de conceptos que van detrás de todo eso, ya la historia que también aquí hemos tocado un poquito de eso, pero que es muy importante para ser un buen católico. Claro, y fíjate, Víctor, que tocaste un punto muy importante. Cuando te decías que tu vecino, Ujú. esos viejitos, que es que tiene que ser un compromiso comunitario. Claro, No solamente es de los papás, sí, ¿verdad? Es también los vecinos y la comunidad. Crea un ambiente de fe. sí, O sea, eso te motiva, te alienta, sí, sí, te sí, inspira, etcétera, ¿verdad? Porque sí, la catequesis debe ser algo comunitario sí. en ese sentido y no algo aislado. Es interesante ese punto que tocaste, Sí, sí, ¿sí? sí, pues la verdad, digo, es algo como que me recuerda mucho en la Ujú. infancia, por eso me gustó mucho este tema cuando el padre Gerardo lo propuso. Ajá. Y dije, claro, voy a regresar un poquito a mi infancia y creo que me voy a encontrar con todos estos recuerdos. Fíjate que ahorita se está potenciando o está empezando a impulsar o potenciar Ujú. lo que nosotros conocemos como el IBC, Iniciación a la Vida Cristiana.
Para los sacramentos de iniciación que la vida cristiana son el bautismo, comunión y confirmación. Ujú. Los que ya reciben sacramentos, se habla de reiniciación a la vida cristiana, o sea, como llegar a revalorar esos sacramentos para vivirlo. Ujú. Ahorita los nuevos catecismos que estamos trabajando, que ya tenemos como 2 años trabajando en catecismo, va con esa inspiración de iniciación a la vida cristiana. Es decir, Claro. que se inicien a la vida cristiana, no para los sacramentos que hablamos anteriormente, sino para la vida cristiana. De hecho, hoy no se habla ya de procesos, porque antes decíamos, el niño tiene que llevar un proceso. Sí, sí, sí. Ahora hablamos de itinerario, un camino a Itinerario. seguir. Ok. Y ese camino a seguir, donde no va a caminar solo el niño, va a ir acompañado del catequista, va acompañado de los papás y va acompañado de la persona de Cristo. Por eso le llamamos nosotros itinerario, Ujú. donde hemos insistido mucho en la parte del acompañamiento, donde insistimos a los catequistas que su catequesis no sea solamente en el salón. Sí. Yo doy mi catecismo y ya. Yo a veces les pongo el ejemplo. Un día no vino un niño. Le pongo falta. Oye, pregúntate por qué no vino. Sí. Checa, habla, ¿verdad? ¿Qué tal si está enfermo o pasó algo? Sí. O, por ejemplo, llega un niño y te dice, oye, maestro, fíjese que mi abuelita está enferma y está internada. Niños, vamos a hacer oración por la abuelita, el niño tan. Sábado siguiente. Hijo, ¿cómo sigue tu abuelita? Ya hay seguimiento. Exactamente, ¿verdad? Y no, que ya está en la casa. ¿Y qué pasaría si un día el catequista va a la casa de la abuelita? Sería otra perspectiva. O sea, se sentiría muy cercano, claro. Eso es lo que cuando te decía de esa parte humana, Ajá. a eso me refiero, a ese acompañamiento humano, afectivo Claro. a los niños, ¿verdad? Y que es un nivel que no hemos llegado. No vino, tiene falta. Ha estado de baja. No, espérate, hay que ver qué pasa. ¿Por qué se te rezagó? ¿Por qué se ausentó? Y eso es lo que muchas veces nos falta. Sí, el a tacto. nosotros. El Sí, tacto exactamente. para entender es la situación. O sea, es decir, cada niño, obviamente, cada cabeza es un mundo, cada niño Ujú. también es un mundo. Entonces, es importante reconocer cuáles son las necesidades de ese niño. Claro, porque no sabemos lo que trae en su moral. Y fíjate, Sí. Víctor, no sé si me brinca un punto que a lo mejor no estaba así como para Adelante. platicar, pero hace rato que tú hablabas sobre las confesiones. Yo no sé si el padre Gerardo le preguntas en su momento, Ujú. ¿verdad? Si él ha captado lo mismo. Pero fíjate que yo desde el año 2000, yo he visto en las confesiones un antes y un después. Por Ok. ejemplo, un antes era, en las confesiones de los niños era, dije tonto, le saqué la lengua a mi mamá, dije mentiras y me robó un peso. Ahorita hablas, le aventé la madre a mi mamá, le pegué a mi abuelita, Madre santa. probé marihuana, le toqué a una niña o a un niño, etcétera. O sea, Ha es otra. escalado demasiado. Demasiado. Y digo, y fíjate, hay una frase que yo les dije a los papás. Papás, aprendan a oír con los ojos. Claro. Dije, papá, no dije mal, ¿eh? Lo dije correctamente. Ujú. Aprendan a oír con los ojos. Porque hay cosas que los hijos no les van a decir, Claro. pero aprendan a observarlos. Sí, las sutilezas de, oye, ¿con quién te estás acercando? ¿Quiénes son tus amigos? Exactamente, ¿verdad? Porque ustedes, papá, nunca digan de esta agua no de beber, Ujú. ¿verdad? Porque primero acá hay un hablador que un cojo, Cierto. ¿verdad? Y no sabes lo que está pasando con tu hijo. O sea, tú tienes que aprender a acercarte a tu hijo, a observarlo. Ujú. Y cuando notes cosas, tienes que decir, hijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Etcétera. Ujú. Pero nos estamos ocupando de tantas cosas que estamos descuidando algo fundamental y esencial que son los hijos. Sí. Y digo, no sé si los demás padres hayan captado esto, pero yo lo he percibido de esta manera y preocupa Claro. en ese sentido, ¿verdad? Padre, ¿cómo podemos hacer que la catequesis sea más cercana para los niños, que sea más digerible? Sí, o sea, yo para mí son 3 aspectos fundamentales, Ujú. 3 aspectos fundamentales, ¿verdad? No importa el orden, ¿eh? Pero esa parte humana que hablábamos, esa parte Ujú. humana, afectiva, cercana con los niños, ¿verdad? Sí. Segundo, la formación, ¿verdad? Que se capaciten, que se formen, que se hagan ayudar de los medios. Yo a veces les digo a las abuelitas que dan catecismo, Ujú. es que yo no sé eso, pero a lo mejor tienes un nieto Claro. que te Y puede puede ser un ayudar. pretexto para acercarse. Ándale, fíjate, no había pensado en ese Sí. detalle, pero tienes toda la razón, Sí. ¿verdad? Oye, tienes ahí un nieto que te puede ayudar y todo, incluso te invita a lo que te proyecte, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, la formación. Y la tercera, una espiritualidad del catequista. O sea, si la catequista no está conectada con Dios, no se puede conectar con los hombres Claro. de una manera que lo lleve a Dios, ¿verdad? Sí.
Y creo que tenemos que dejar a un lado, así como el orgullo, el protagonismo, etcétera, de muchos catequistas, ¿verdad? Como Ujú. si fueran ellos el centro. No, el centro de nuestra catequesis es la persona de Jesucristo. Él es el centro. Nosotros somos solamente medios, canales, servidores, instrumentos de Dios Sí, para llevarlo a cabo, ¿verdad? Porque de veras hay muchos catequistas que, no, si no doy sacramento, no doy catecismo. Pero ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está la sencillez? Ahí donde te pongan, ahí. No, 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 está con esa de a partir de disponibilidad. Pero para mí esos son como los tres ejes, ¿verdad? ok. La parte humana afectiva, la parte de la formación Ujú. y la parte de la espiritualidad, para que un catequista por lo menos pueda con lo básico, lo esencial, transmitir a Jesucristo. Claro que sí. Padre, ¿han empleado algunas dinámicas? ¿Tiene algunos ejemplos de dinámicas que han usado actualmente? Bueno, más bien en los libros Ujú. traen una serie de dinámicas. Yo Ok. siempre les he dicho a los catequistas, para mí el libro del catequista, yo le menciono así, es un libro muerto. El que le da vida son ustedes, Ah, muy buena frase. ¿verdad? O Sí, sea, claro. entonces, esa es como su guía. A lo mejor tú dices, esta dinámica como que no, tengo otra dinámica. Fíjate que en la escuela de catequesis Ujú. hay una materia que se llama recursos didácticos, ¿sí? Ok. Entonces, en esta ocasión, en la clausura de la escuela de catequesis, porque lo hacemos con toda la formalidad, Ok. hay una Oh, misa, hay un bien, bien, acto bien. académico y terminamos con una cena y siempre nos acompaña el señor obispo don Gerardo, siempre procura acompañarnos. Y en este año se llevaron a cabo algunos recursos didácticos que hicieron algunos catequistas. Ok. Y ves qué interesante, ¿da? Algunos juegos de que algunos de meter una canasta para decir que dónde el Espíritu Santo es, Sí. etcétera. Ah, qué Entonces, bonito. es un espacio y en la escuela sobre todo se le deja mucho la actividad de que los catequistas hagan uso de los Ujú. recursos didácticos, no solamente para presentar su examen en la escuela, porque si hay examen, ¿eh? Sí. Ah, sí, sí, Hay hay examen, examen, ok. hay examen, O sea, ¿verdad? no se van a... No, 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 no van a calentar no banca nada más, hay examen, de acuerdo. pero que les sirva como que, oye, por ejemplo, yo he descubierto catequistas de mi parroquia que no sabía que tenían esa creatividad. Y dije, no, hay que aprovecharlos. Claro, Hay que claro. aprovecharlos Sí, es en un ese don que sentido. les están dando. Claro, Sí, claro. Y de veras que me han dejado impresionado con algunos trabajos. Digo, mira, sí. cuánto ingenio, cuánta creatividad, ¿verdad? O sea, que se puede hacer tanto uso de las redes sociales Ujú, como de cosas creativas. De hecho, una persona hizo con puro reciclaje ujú. su actividad. Es interesante. Y eso les llama mucho la atención a los niños, porque como que lo saca Claro. del ambiente que se mueven y algo muy distinto, Sí, 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 que sí. es como un juego, pero a la vez se aprende. Padre, vamos con un tema un poquito más actual. ¿Cómo está la situación en cuanto a catequesis aquí en Colima? Mira, Víctor, fíjate que de la pandemia para acá hubo un cambio. Para comenzar, tengo el dato de que antes de la pandemia, teníamos en el catecismo, en todas las diócesis de Ujú. Colima, aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, pero un promedio de 50,000 niños. En toda la Toda diócesis. la Ok. diócesis. Pasando la pandemia, que ya ves que se cerraron los templos y todos Sí, los servicios, casi por, ¿qué fue? Unos 5 meses aproximadamente, sí, cinco o sí, seis sí. meses más o menos, que regresamos en septiembre. Cuando regresamos al año siguiente, eran aproximadamente 40,000. O Ah, sí sea, hubo un bajón de diez muy mil grande. aproximadamente, ¿da? Y vamos a la baja. Y vamos a la baja no solamente porque el índice poblacional de los niños Ajá. va Está bajando, disminuyendo. está Sí, sí, sí. disminuyendo, independientemente de eso, pero no son márgenes tan grandes, Ujú. ¿sí? Entonces sí vemos que hay mucha ausencia de niños. Catequista, no se diga. Simplemente te pongo el dato de mi parroquia. Ujú. Antes de la pandemia, yo tenía 130 catequistas en mi parroquia. Tan solo en su La parroquia. de mi parroquia que son como 8 centros, Ok, con 8 ya, ya, ya. capillas, ¿verdad? Después de la pandemia, o sea, actualmente tengo 70. Disminuyó muchísimo. Y eso lo podemos ver en todos los grupos y movimientos. O sea, afectó de tal manera, no se diga en las misas. En Ujú. las misas empezamos con poquita gente. Y no es la misma gente, no sé, en las demás parroquias se da, Sí. pero no es la misma cantidad de gente que teníamos antes de la Sí, pandemia. claro, y no es como que precisamente la pandemia se hubiera llevado a media población. Se No, afectó, obviamente, pero sí, sí tiene que ver con que dejaron de asistir. sí, sí, sí. Y es que también aquí influyó mucho, mucho de que ya la gente vive bajo la pantalla, Claro, virtualmente. virtualmente. Entonces,
Yo, por ejemplo, yo sigo transmitiendo la misa dominical, y a Ujú. veces me preguntan, oye, pero ya es mejor presencial. Estoy de acuerdo. Dije, pero el detalle está de que yo me he sabido que muchos enfermos y ancianos Ah, claro. quieren ver la misa. Sí, sí, y es una Y ya, forma de y acercarlos ya lo a... hago por ellos. Ok. Bueno, por ejemplo, le decía por mi papá, Ah, que ¿sí? estaba enfermo, ¿verdad? Que ya el Sí. Señor lo tiene después en su gloria, ¿verdad? Le decía, y lo haces por mi papá, para que vea la misa. Pero sí me he encontrado muchas personas, porque yo dije, no, pues ya cancelamos esto, Sí. pero hay personas que nos han pedido, no, que no deje transmitir la misa. Si tú quieres, pone que sean 10 o 15 personas, Ujú. pero ya por esas 10 15 personas, pues lo mantenemos, ¿verdad? Sí. Pero hay muchas personas que por flojera, desidia, por lo que tú quieras, por comodidad, Ajá. en su casa. O incluso ya dejaron de O ya acercarse a la dejaron de fe. ir. Ya ciertamente empieza a haber un pequeño repunte desde mi ¿Ah, sí? apreciación O personal. sea, hay esperanza. Yo ya veo que sí como empieza como a repuntar en la asistencia a misa, pero en el catecismo, en los agentes de pastoral, Ujú, sí todavía se está convirtiendo pues en un reto de ujú. encontrar agentes de pastoral. De hecho, a veces, yo no sé en las demás parroquias, pero a veces uno se ve tentado de cerrar algunos centros de catequesis porque no tienes catequistas. Híjole. Sí, y luego si le agregamos un otro detallito, a veces que no se me enojan algunos colegas, es que hay algunas parroquias que ya hacen cursos al vapor Al vapor. de Okey. sacramentos. Entonces, ¿para qué los mando al catecismo? 2, 3 años. Si cuando crezca voy a una parroquia y en 2, 3 semanas me los preparan y listo. Pero yo ya me pregunto, ¿y dónde queda nuestro papel de evangelizadores, Claro. de catequizar, de formar, de preparar? O sea, estamos cayendo en la catequesis de antaño. Ujú. Formar para los sacramentos, preparar para los sacramentos. Y Porque dije, es requisito ahorita para casarme y entonces con eso. sí, 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 sí. O sea, por ahí Mm. busca un justificante y eso, quieras o no, también repercute Sí, claro. en ese sentido. Aunque hay algunos criterios, por ejemplo, criterios que de 17 años en adelante ya se prepare, no al vapor, sino mínimo 6 meses se habla ahorita con los nuevos criterios, Okey. mínimo 6 meses. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos padres aceptan de 12 años, de 11 años en esa preparación Pues bueno, pues ahí y se pierden lo que nosotros llamamos todo el itinerario. sí. Todo el itinerario, ¿no? Entonces, es como a veces yo le digo a algunos papás, ¿verdad? A ver, usted pasa en la escuela a un niño de tercer año a sexto año. Hay un hueco muy grande de conocimientos que se les está yendo. Claro, Claro. claro. Y va a haber pues una deficiencia por mínimo intelectual, formativa, racional en los niños. Padre, ¿qué mensaje le gustaría transmitirle ahorita que tenemos aquí una audiencia que nos escucha a los padres acerca de la formación en la fe de sus hijos? Yo les diría, papás, preocúpense por sus hijos, preocúpense, interésense por sus hijos, acérquense a sus hijos. Hablen con ellos. Hablen con ellos, lo que Claro. decía anteriormente, óiganlo con los ojos, acérquense, ustedes no saben lo que vienen cargando sus hijos. Y digo, y por favor, llévenlos al catecismo. Claro. Creo que le vamos a hacer más un bien Sí, que un mal. sí. Pero sí, sí, papás, preocúpense por la formación, educación humana y cristiana de sus hijos, donde se inculquen valores, Sí. ideales que tanta falta hace en la sociedad de hoy. Despéguelos un ratito de la pantalla. Sí, 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 que les marquen Sí, tiempos, se da en ese sentido, y que aprendan más a convivir con ellos, que digan a sí, sus sí, hijos, sabes sí. que te quiero mucho, estoy orgulloso de ti, eres lo mejor que me ha pasado en mi Claro. vida, eres algo importante para mí. Eso le ayuda mucho a, Sí. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las catequistas, a los catequistas también? primero, agradecerles, felicitarlos Sí. por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación. Sé que como en todo en la vida del Señor hay catequistas que no, pero bueno, pero la mayoría Ujú. de realmente felicitarlos, realmente porque el tiempo que dedican al Señor, o sea, no sé cómo agradecerles ese trabajo y ese esfuerzo. Yo les digo a los catequistas que sigan siendo catequistas impresionantes, que es la frase que ya acuñaron ellos, ¿verdad? Y que cuenten con mis oraciones y que le echen ganas, ánimo, que no se pierda el entusiasmo y las ganas de servir al Señor Claro. en los niños. Así que, mis catequistas, muchas felicidades. Les mando un abrazo fuerte aquí y también mi bendición. Gracias por la gran labor que hacen, ¿verdad? Sí, no, no, agradecidísimo. Perfecto, pues padre, nosotros le damos el agradecimiento aquí. Muchísimas gracias por venir, por acercarse a este espacio, por darse el tiempo. Queda completamente abierta la invitación por si se quiere venir aquí a echar otra platicada.
completamente disponible aquí el micrófono. No, Víctor, muchísimas gracias a ti por esta invitación y con gusto, cuando haya oportunidad, si tú quieres, aquí nos vemos, seguimos charlando sabrosamente como el día de hoy. Sí. Con un café aquí lo podemos. Pues muchísimas gracias, Padre. A ti. Gracias por acompañarnos en nuestra fe desde la cruz. Si este episodio te gustó, no olvides suscribirte, compartir, dejar tu comentario y regalarnos un like para seguir compartiendo este mensaje. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.